cada vez más un caminito de azúcar, ¿verdad? Y entonces él empezó a decir, híjole, alguien debe de estar pues regando azúcar, ¿verdad? Y no se ha dado cuenta, y entonces empezó a acelerar el carrito a buscar quién tenía el costal o la azúcar rota, ¿no? Y entonces entre más avanzaba, el camino de azúcar era más grande, más grueso. Y entonces dijo, híjole, está haciendo un embrollo aquí en el supermercado, ¿verdad? Y empezó a buscar más y más y más. Y no, dice, pues ¿quién será el que está tirando el azúcar, verdad? Hasta que se dio cuenta que él era el que estaba tirando el azúcar, ¿verdad? Él llevaba un costal de azúcar roto y se dio cuenta que el que estaba tirando el azúcar era él mismo, ¿no? Entonces a veces buscamos alguien que está causando un embrollo, un problema, y no nos damos cuenta que ese que está causando ese problema somos nosotros mismos, ¿verdad? Bueno, el mandamiento de hoy se llama no juzgues, y se encuentra en Mateo capítulo 7, por favor acompáñenme, versículo 1. ¿Sí están todos en Mateo capítulo 7, versículo 1? Dice así: no juzguéis para que no seáis juzgados. Ustedes lean el 2. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Ustedes. Este mandamiento el Señor Jesús lo enseñó precisamente porque conoce nuestra naturaleza. Normalmente nosotros somos muy dados a juzgar y hacemos juicios de una forma muy rápida. Como este joven o este hombre que fue al supermercado y andaba buscando quién estaba haciendo el embrollo en el supermercado y tirando tanta azúcar por todo ese lugar. Y él estaba muy preocupado porque cada vez el camino de azúcar era más grueso y era un desastre de azúcar en el supermercado. Y él le dio vuelta al supermercado para encontrar al que estaba regando el azúcar. Cuando él descubre que él era él mismo el que estaba tirando el azúcar. Este pasaje tiene mucha enseñanza y una de ellas es por qué juzgamos. Cuando nosotros juzgamos, condenamos y después cerramos nuestro espíritu a aquellos que hacen las mismas cosas que nosotros también a veces hacemos. La razón por la cual Dios permite que nosotros no juzguemos a otros es porque la Biblia nos enseña que cada vez que juzgamos a otros, eso que juzgamos de otros es lo mismo que también nosotros estamos haciendo. Es curioso, pero la Biblia es la palabra de Dios y Dios no falla, Dios cumple su palabra y Dios no falla a sus promesas. La Biblia dice que cuando nosotros juzgamos a otros, eso que nosotros estamos juzgando de otros es exactamente lo mismo que nosotros estamos haciendo. Vamos a leerlo, Romanos capítulo 2, versículo 1. ¿Sí estamos ahí, hermanos? Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, lean ustedes lo que sigue, que dice, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Entonces, cuando nosotros juzgamos a alguien, normalmente eso que juzgamos, los otros también lo estamos haciendo. Por eso la Biblia prohíbe que nosotros juzguemos a los demás. Ahora, la palabra juzgar en griego es crino, así como se oye, solo que con K, crino. Digan conmigo, crino. La palabra juzgar es dar sentencia o condenar. Cuando nosotros juzgamos a alguien, lo estamos condenando, estamos dándole una sentencia cuando nosotros estamos juzgando a alguien. Esa es la palabra crino, para juzgar. ¿Qué es lo que hace un juez? Un juez juzga para dar sentencia, ¿verdad? O para condenar. Cuando el juez determina que el enjuiciado es culpable, entonces el enjuiciado queda condenado, queda sentenciado. A diferencia del discernimiento, que es la otra parte que Dios permite, que es el discernimiento, Dios prohíbe juzgar, pero no prohíbe el discernir. El discernir es diferente. Discernir en griego es diferente, es lo que hace un doctor. Un doctor
cura a su paciente. Cuando un doctor determina una enfermedad, ve la forma de medicar y sanar a su paciente. A diferencia, el que juzga no quiere curar, el que juzga quiere condenar, quiere sentenciar. Entonces, Dios no permite juzgar, pero sí permite tener discernimiento entre lo bueno y lo malo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces, la palabra griega para este discernimiento, que como les dije, el doctor es el que tiene el discernimiento para saber qué medicamento necesita su paciente y curarlo. De allí viene la palabra discernir, ¿verdad? De traer una sanidad. Entonces, cuando el doctor ve a su paciente con diferentes síntomas, el doctor inmediatamente discierne qué es el medicamento que va a aplicar. Y es así como el paciente recupera su salud. A diferencia de juzgar, es condenarlo y sentenciarlo, ¿verdad? Ahora, cada mandamiento dijimos que tiene algo oculto detrás de cada mandamiento. Decíamos que arrepentimiento tiene humildad detrás del mandamiento. Este mandamiento también tiene algo oculto detrás de este mandamiento. ¿Cuál es lo oculto detrás de este mandamiento? Diga conmigo, nuestros puntos ciegos. Eso es lo que está oculto detrás de este mandamiento. ¿Por qué la Biblia prohíbe no juzgues? Porque todos nosotros tenemos puntos ciegos detrás de nosotros. Los que manejan saben que hay un punto ciego cuando manejamos. Cuando nosotros manejamos, aunque usted espejee bien por el retrovisor y por los espejos laterales, hay un punto ciego en el cual usted no sabe qué hay detrás de ese carro. Es decir, exactamente usted no sabe qué está atrás de la defensa. Aunque usted esté espejeando, puede haber una pelota ahí atrás, puede haber una bicicleta, una moto. Esos son los puntos ciegos. La razón por la cual Dios no nos permite juzgar es porque cada uno de nosotros tenemos puntos ciegos. Los puntos ciegos son las cosas que nosotros tenemos, pero que no sabemos que somos, no estamos conscientes de que hay puntos ciegos en nosotros. Pero ¿qué creen? Todos los demás sí saben nuestros puntos ciegos, ¿verdad? Por ejemplo, nuestro esposo, nuestra esposa saben nuestros puntos ciegos y saben cómo somos, ¿verdad? Pero nosotros no sabemos que así somos, ¿verdad? Como el caso, yo miro de aquí para acá, ¿verdad? De aquí para acá. Pero yo no sé qué hay detrás de mí. Si algo se cayera detrás hacia mí, todos ustedes están mirando, diría, cuidado. Pero yo no me puedo dar cuenta porque yo tengo puntos ciegos aquí. Los puntos ciegos son aquellas cosas que hay en tu carácter y que no te das cuenta que los tenemos, que no te das cuenta que los tienes, ¿verdad? Así es que nuestros puntos ciegos es un punto ciego, es una diferencia de carácter en la que no estamos conscientes. Es decir, yo puedo ser algo que yo no estoy consciente que lo soy, pero ustedes sí saben que yo soy así. Y ese es un punto ciego para mí. Estos puntos ciegos son muy obvios para aquellos que nos rodean. Normalmente no nos informan de aquello debido a que nosotros, cuando nos dicen nuestras verdades, nos llenamos de ira y de orgullo. Entonces, muchos de los que nos rodean no nos dicen nuestros puntos ciegos para que no nos enojemos. Pero eso no significa que no tengamos puntos ciegos. Cada uno de nosotros tengamos puntos ciegos. Entonces, la razón por la cual Dios quiere que aprendamos a discernir en lugar de juzgar es que el que juzga quiere condenar al que está juzgando, quiere dañarlo, pero el que discierne lo quiere curar y lo quiere ayudar. ¿Sí me estoy explicando? Jesucristo no vino para condenar a nadie. Cristo vino para levantar al caído, para levantar al desanimado, para restaurar relaciones. Pero el que juzga no viene para levantar, viene para matar, para hurtar y destruir. Por eso el acusador de nuestros hermanos en la Biblia se llama Satanás. ¿Sí me estoy explicando? ¿Por qué razón Satanás nos acusa de día y de noche? Porque cuando Satanás nos acusa, no nos acusa para curarnos, nos acusa para condenarnos, para destruirnos. Pero cuando Dios nos habla, no nos acusa, Dios nos cura. Él es el médico de cabecera del Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, cada vez que Dios va a cambiar algo en nuestras vidas, no nos juzga, discierne qué está mal en nosotros, cuáles son nuestros puntos ciegos y entonces da la medicina para
Dios levantar nuestras vidas. Y de esa manera Dios no es el acusador de nuestros hermanos. El que juzga es Satanás, el que levanta y cura es Cristo. Ahora, si nosotros reconocemos nuestros errores, es decir, nosotros reconocemos nuestros puntos débiles, podemos reaccionar a ellos. Por ejemplo, cada uno de nosotros que estamos aquí no conoce su punto débil, porque precisamente está oculto. Para ti y para mí, nosotros estamos bien, ¿verdad? O sea, yo estoy bien, usted está bien, pero cuando alguien que nos conoce bien señala un punto débil, como nuestra esposa o nuestro hijo, que nos conoce muy bien, ellos saben cómo somos y qué estamos ocultando detrás de nuestra personalidad. Entonces, los puntos ciegos son la raíz de las fallas del carácter que provocan el juzgar. Note bien esto, los puntos ciegos son la raíz de las fallas de nuestro carácter que provocan el que juzguemos a otros. Es decir, cuando yo juzgo a alguien, es porque hay una raíz de mis fallas de mi carácter. En mi carácter hay fallas y entonces hay una raíz que me lleva a juzgar a los demás, ¿verdad? Esa es la raíz. Por ejemplo, reaccionamos contra las personas que siempre están enojadas. No sé si le ha pasado que si alguien está enojada o enojado, a usted le molesta. Si le ha pasado eso, que cuando usted ve a alguien que está enojado o enojada y a ti te molesta, dice, bueno, ¿por qué está enojado? Pero cuando una persona ya se enoja más de lo debido, porque esa persona está molesta, ya no es normal. Es decir, ya la persona ha caído en un error de juzgar. Todas las personas pasamos por diferentes estados de ánimo. Algunos venimos animados, otros bien desanimados y otros permanecen con su estado de ánimo que siempre traen, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos molestamos por el estado de ánimo de ciertas personas, es porque eso que hay en estas personas es lo que hay en nosotros. Esto es bíblicamente hablando. En psicología se dice que una persona cuando se enoja por otra es porque se está proyectando en él. Es decir, lo que él tiene lo ve en el otro y eso que ve en el otro es lo que no le gusta, ¿verdad? Cuando nosotros vemos a otros y no nos gusta eso que tienen, nos estamos proyectando, dice la ciencia de la psicología, ¿verdad? Eso que vemos que nos molesta tanto es lo que nosotros tenemos. Por eso de ahí el dicho, lo que menos quieres ver, en tu casa lo has de tener, ¿verdad? O sea, aquello que no queremos ver es lo que tenemos ahí al ladito de nosotros, ¿verdad? Y se cumple la palabra cuando dice, el enemigo del hombre está en su propia casa. Ahora bien, la causa de la raíz de la ira es la falta. O sea, ¿por qué me enojo yo con el otro? ¿Por qué nos enojamos con los demás? ¿Por qué razón llega el momento en que yo decido juzgar al otro? ¿Por qué me enojo de eso que el otro está haciendo? Bueno, la raíz de la ira es la falta de amor genuino hacia Dios. Número uno, cuando yo me dedico a juzgar a los demás es porque mi amor hacia Dios no es genuino. Y como el amor hacia Dios no es genuino, entonces me dedico a juzgar a los demás. Esa es la primera raíz de la falta de amor hacia Dios. Y número dos, la falta de amor hacia los demás. Cuando un hombre se pone en la postura de juez y empieza a juzgar al otro, lo está haciendo solamente por esta raíz de ira, que no tiene un amor genuino hacia Dios y no tiene un amor genuino hacia los demás. Por otro lado, en lugar de juzgar a esa persona, debemos de preguntarnos, ¿tenemos amor genuino por Dios? Y un deseo de demostrar mi amor hacia la persona que estoy juzgando. Es decir, si nosotros juzgamos a otro, debemos de preguntarnos si mi amor que tengo hacia Dios lo estoy demostrando hacia la persona que estoy juzgando. En el ejemplo que quería ponerles, este es el ejemplo de un hombre que señala al otro diciéndole que tiene una mancha en su camisa, ¿verdad? Y está constantemente señalando la mancha que tiene este hombre en su camisa. Y luego se voltea el que está juzgando y tiene una mancha muchísimo más grande él de la que él está juzgando en el del otro, de la camisa. Entonces muchas veces el que juzga es igual o peor de lo que está juzgando. Eso es lo que enseña la Biblia, ¿verdad? Ahora, cuando la Biblia dice que cuando juzgues, mira la astilla que está en tu ojo antes de ver la viga que está en el ojo de tu hermano. La verdad es que lo que Jesús estaba diciendo es que la astilla es del mismo tamaño que de la viga. Es decir, el que juzga la viga del ojo de su hermano
y no ve su basurita, ¿verdad? Lo que Jesús estaba diciendo es que cuando nosotros juzgamos a los demás, tenemos el mismo tamaño de viga en nuestro propio ojo. Es decir, cuando alguien está juzgando a otro, tiene el mismo tamaño de viga en el ojo. ¿Sí me explico cómo está la cosa? Entonces, probar que no estamos pensando de esa manera, es decir, ¿cómo se le hace para dejar de ser un juez, un juzgón? ¿Cuántos de ustedes en realidad, cuántos de nosotros hemos juzgado a alguien por su apariencia, verdad? Cualquier persona que aparece, por ejemplo, con tatuajes, ¿verdad? Sin peinarse y todo arrugado, y uno lo ve y dice, pues ya, con la apariencia uno lo juzga, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes le ha pasado así que de repente conoces a alguien y por su apariencia tú dices, tú ya determinaste qué clase de persona es, ¿no? O lo ves y no trae una apariencia más que de ladrón y luego guardas sus pertenencias, ¿verdad? Porque sabes que su apariencia, ha de ser ratero, como que acaba de salir de la cárcel el hermano, ¿no? O sea, cuídate de él, ¿no? Por las apariencias. Sin embargo, la Biblia no dice eso, ¿verdad? Pero Dios ve el corazón, pero la Biblia sí dice que Dios ve el corazón y las apariencias engañan. Ahora, la peor clase de juicio es asumir una ofensa por alguien más, es decir, que Dios al ofendido dará gracia para perdonar y al que ofende dará gracia para arrepentirse. Es decir, cuando nosotros ofendemos a alguien, el ofendido Dios le dará gracia para perdonar, porque si no perdona se amarga y empieza un proceso de descompostura en su fe. Pero el que perdona, Dios le da gracia para perdonar. Pero también el que ofende le da la gracia para arrepentirse. Es decir, pero si el que ofende no se arrepiente, o sea, ofende y no se arrepiente, entonces pierde la gracia, como pierde la gracia el ofendido cuando es ofendido y no expresa el perdón. Entonces, la idea es que nosotros, cuando seamos ofendidos, no nos amarguemos y tengamos esa gracia para perdonar. Pero la Biblia enseña que es como... Da un ejemplo el rey Salomón, es como quererle agarrar a un perro su comida y para eso agarrarlo de las dos orejas. Si usted ve a un perro comiendo y se acerca a él y le agarra las dos orejas para quitarle la comida, lo más seguro es que usted se esté buscando una mordida, ¿verdad? Al perro que usted le agarra las dos orejas cuando está comiendo, es seguro que le va a morder, aunque sea chihuahua. Porque no puedes agarrar a un perro en su alimentación por las dos orejas, porque te metes en una mordida segura. Veamos, Salomón explicó eso de las orejas. Veamos dónde está eso. Proverbios capítulo 26, versículo 17. ¿Estamos, mis hermanos? El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno, es como el que toma al perro por las orejas. Entonces, yo tenía un perro que cada que le daba de comer, él tenía un problema de que si usted le metía el pie a la hora de que estaba comiendo, el perro mordía. De hecho, mordió a 4 personas, incluyendo creo que a una de mis hijas, ¿verdad? Porque el perro traía ya un problema desde chiquito. Venía mal el perro de chiquito. Entonces, el perro, cada vez que le dábamos de comer, él comía normal, pero si alguien le empujaba por su jaula el alimento, inmediatamente o cuando estaba comiendo y alguien pasaba y pasaba su pie especialmente, él mordía. La Biblia dice que el que agarra pleito ajeno es como el perro que es agarrado por sus orejas. ¿Qué es agarrar pleito ajeno? Bueno, el pleito ajeno aquí significa que cuando alguien no te ha ofendido a ti, no tienes por qué molestarte con él. Cuando alguien no te ha ofendido a ti, no tienes por qué molestarte con ella. Esto sucede cuando alguien viene y te cuenta algo de cierta hermana o de cierto hermano y te dice algo acerca de él. Cuando tú eres inmaduro, no comprendes que el amor primero es hacia Dios. Nosotros los cristianos debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Y el pueblo dijo, amén. Y luego a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, cuando alguien viene a hablar mal de nuestro prójimo, normalmente nosotros lo que hacemos es agarramos pleito ajeno.
Y ese pleito ajeno se convierte en que tú, sin tener vela en el entierro, también te cae la mordida, ¿verdad? O sea, también tú sufres el problema. ¿Por qué? Porque Dios no le agrada de que el hombre se meta en lo que no le importa. Si la persona trata de quitarle la comida a un perro, por ello, y le agarra las orejas, prácticamente lo que está buscando es una señora mordida. Lo mismo se puede decir de la persona que se mete en una pelea que no es de ella. ¿Por qué? Porque despiertas un mal. Despiertas un mal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando nosotros nos metemos en un pleito ajeno? Despertamos un mal y ese mal nos llega a nosotros, que no tenemos nada que ver, ¿verdad? No sé si usted ha visto de esos videos famosos en internet que se están peleando dos a todo lo que da y llega uno para separarlos y a ese también le da, ¿verdad? Como diciendo, pero espérate, y todavía dice, pero yo no me metí a pelear contigo, yo me metí a separarte, a mí eso no me importa, ¿por qué? Porque cuando tú te metes en algo que no es tu pleito, entonces despiertas el mal. Eso es precisamente lo que la Biblia dice, la astilla. La astilla del ojo de tu hermano o la viga de tu propio ojo, de hecho, son del mismo tamaño. Entonces, solo que se ve de diferente perspectiva. Es decir, la viga de cuando nosotros vemos al otro y nos molesta su comportamiento, psicológicamente es porque eso que él está haciendo es lo mismo que tú haces y te molesta que haya otro igual que tú, ¿verdad? Esto es en psicología. En Biblia es eso que tú ves en tu hermano que te molesta tanto, la Biblia te dice, es lo mismo que tú haces. Por eso está prohibido juzgar. ¿Qué sí es bueno hacer? El discernimiento. El discernimiento no es caer en un espíritu de amargura ni sentenciar o condenar a ciertas personas. La persona que juzga tiene odio, una raíz de odio hacia la persona que está juzgando. Pero cuando tú amas, tú quieres el bien, tú quieres sanar. Eres como el doctor. El doctor que odia a su paciente le va a envenenar para matarlo. Pero el doctor que es un buen médico lo va a curar y va a restaurar la salud de su paciente. Eso es lo que hace Jesús con nosotros. Dios quiere restaurarte. Y para que puedas ser restaurado tienes que dejar de juzgar a otro. Yo no sé, pero hay familias que tienen la costumbre de no pueden comer sin estar juzgando, ¿verdad? No pueden estar en paz sin estar juzgando. Yo les voy a invitar, si usted es una familia en su casa que siempre está juzgando, no se pueden reunir sin estar juzgando, le voy a pedir un favor que ponga mucha atención en lo que voy a decir en los próximos minutos. ¿Por qué? Porque lo mismo que tú juzgas, dice el Señor, es la misma viga que te traes tú. Y eso es un problema para nosotros. Ahora, el que juzga, se supone que ya conquistó sus puntos ciegos. Es decir, cuando alguien se atreve a juzgar, está diciendo, ahora sí, díganme a mí lo que quieran, porque yo ya conquisté todos mis puntos ciegos. O sea, si tú quieres juzgar, está bien. Eso nos estás diciendo a todos nosotros que todos tus puntos ciegos que no puedes ver, tú ya los superaste y has llegado al nivel de poder juzgar, porque nadie te puede señalar a ti nada. Entonces, si nadie te puede señalar a ti nada, entonces ya puedes y estar listo para juzgar. Pero lo cierto es que todo ser humano tiene puntos ciegos, puntos que nosotros no vemos. Ellos también pueden reconocer esta clase de puntos. Ahora, ¿cuál es la reacción que nosotros tenemos al juzgar? Es decir, ¿qué es lo que causa que nosotros tengamos ira, o sea, esa molestia para poder sentenciar a alguien, ¿no? Precisamente la causa de la ira de todo juicio, es decir, cuando un juez juzga a alguien y lo determina culpable y le pone todo el peso de la ley, bueno, una cosa es juzgar justamente, decir, bueno, su sentencia son 3 años de cárcel, ¿verdad? Esa es su sentencia, vámonos y se va. Pero cuando el juez está molesto, esos 3 años se convierten en 30 años de cárcel, porque el juez tiene ira en su corazón. Cuando el que juzga tiene ira en su corazón, entonces deja caer toda su ira sobre la sentencia. Y esta raíz precisamente se llama orgullo. Es decir, el orgullo es la raíz de todo juicio. Cuando yo juzgo a otro,
Yo no estoy siendo humilde, lo que estoy siendo es orgulloso. Solamente un orgulloso se la pasa juzgando a los demás. El orgullo no te permite amar al otro. El orgullo es la raíz de todo juicio. Por eso la Biblia dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando eres humilde ya no quieres juzgar a nadie. Lo que quieres es tener discernimiento y ver la manera de ayudar a tu hermano, en lugar de enjuiciarlo. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? La Biblia dice claramente en Santiago que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero ¿qué pasa con el orgullo en algunas personas? Esto que voy a compartirles, en verdad que yo me quedé admirado de cómo un hombre estaba amargado contra su padre. Esta historia me ayudó mucho a entender este mensaje que les estoy compartiendo. Este hombre estaba amargado contra su padre. La razón era porque su padre había sido muy estricto en su crianza. Y cuando él tuvo hijos, él dijo esto: jamás seré como mi padre. Mi padre me crió estrictamente y él le guardó un rencor muy grande a su papá. Él nunca habló bien de su padre, él siempre habló mal de su padre porque lo corrigió estrictamente. Cuando él tuvo hijos, él fue todo lo contrario. Él fue indulgente con sus hijos y dijo: yo a mis hijos no los voy a criar estrictamente. Y dijo él: a mis hijos los voy a criar indulgentemente, que hagan lo que quieran, que sean libres. Porque yo cuando fui niño, mi papá me corrigió muy fuerte. Pues ¿qué creen? Que cuando crecieron los hijos, ellos tuvieron un rencor contra su padre. Y el rencor que tuvieron contra su padre fue que su padre no los corrigió nunca. Y ahora ellos son grandes y tienen una molestia muy grande porque sus padres nunca los corrigió. Y ellos dijeron: mi papá y mi mamá nunca tuvieron cuidado de nosotros. Y como no tuvieron cuidado de nosotros, por eso ellos guardaron ese rencor. Miren cómo pasa el rencor de una generación a otra. Cuando ellos crecieron, los hijos de los que les estoy platicando, cuando ellos crecieron, ellos dijeron: nosotros no vamos a ser como nuestro padre, que fue muy liberal o indulgente al corregirnos. Nosotros vamos a ser más estrictos. Y entonces ellos, mire cómo corre la maldición de amargura de una generación a otra. Nosotros cuando crezcamos vamos a ser más estrictos con nuestros hijos. Crecieron, fueron estrictos con sus hijos y sus hijos crecieron con el mismo espíritu, diciendo: nosotros estamos molestos con papá porque papá fue demasiado estricto contra nosotros. Ahora, ¿pueden ustedes descubrir cómo de una generación a otra pasa el espíritu de amargura y de orgullo? ¿Lo ven? O sea, el primer hijo dijo que estaba molesto contra su padre porque fue estricto. El segundo hijo dijo que estaba molesto contra su hijo porque fue liberal, indulgente. El tercero dijo: ya no voy a ser indulgente, voy a ser estricto. Y se da cuenta cómo pasa de una generación a otra este espíritu de amargura. Muchos están amargados. No importa si fueron criados estrictamente o de forma liberal. La amargura la traen y la están transmitiendo a la siguiente generación, dejándole sus hijos hacer como quiera o siendo muy estrictos con sus hijos. ¿Sí me expliqué, hermanos? Entonces, ¿cuál es una respuesta sabia cuando una persona está haciendo lo malo? Si está prohibido juzgar, ¿qué debo de hacer cuando alguien está haciendo lo malo? Bueno, no debemos de sentarnos a ver cómo lo hace, ¿verdad? Sino debemos ayudar a las personas a mejorar sus actitudes. Es decir, si tú ves que alguien está haciendo algo malo, Dios no quiere que caigas en ser un juez, un juzgón, ¿verdad? Porque acuérdense que una cosa, ¿sí me están escuchando o no, hermanos? Una cosa es ser crítico y otra cosa es ser un criticón. Un criticón todo lo que dice lo critica mal. Un crítico analiza el documento. Por ejemplo, yo que estoy estudiando filosofía y nos enseñan a criticar ciertos textos, no podemos nosotros criticar mal todo el texto, porque entonces seríamos un criticón. La diferencia en ser un criticón y un crítico es que el crítico elimina lo que no sirve del texto y alaba lo que está bueno en el texto. Un criticón, todo está mal para él. El criticón no puede ver nada bueno.
Eso es la diferencia de ser crítico y criticón. No todo está mal en la iglesia. Hay cosas que necesitamos mejorar, son debilidades, y hay fortalezas en la iglesia. Pero el criticón ve solo lo malo de toda la iglesia, ¿sí me explico? Y cree que toda la iglesia está mal. Pero lo cierto es que el que está mal es él. Él es el que anda regando el azúcar y él es el que ve todo lo malo, ¿verdad? Porque el que es crítico sí puede ver los puntos fuertes de la iglesia. Si usted es sabio, usted sabe que en la iglesia hay puntos muy fuertes y hay puntos débiles en nuestra congregación, pero no todo está mal. Pero el crítico todo lo ve mal. ¿Por qué? Porque lo que tiene en realidad es enojo en su corazón contra la iglesia, o no está con la iglesia. Y cuando tú no estás con la iglesia, lo único que puedes hacer es convertirte en un criticón de la iglesia. Pero cuando tú estás con Cristo y amas la iglesia, tú eres como el médico que quieres que tu iglesia mejore. ¿Cuántos quieren que su iglesia mejore? Confiéselo, a ver si lo puede decir. Si lo puede decir, usted es libre. Yo quiero que mi iglesia mejore. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora, si nos las pasamos criticando, poniéndose el dedo, la Biblia dice: tú que juzgas y haces lo mismo. A ver, señálenme todos así con el dedo. Todos señálenme así con el dedo. Yo lo señalo a usted y ustedes me señalan a mí. Ok, ¿se dan cuenta? Ustedes me están señalando y yo lo estoy señalando. Pero hay 3 dedos que me están señalando a mí y otros 3 que te están señalando a ti. Entonces, cuando juzgamos, la Biblia dice: quita el dedo acusador. Dios no te ha llamado para acusar a tu hermano. Dios te ha ayudado para levantar a tu hermano. Y si esta iglesia aprendemos a quitar el dedo acusador y ponemos el discernimiento de médico, tu vida será una bendición a donde quiera que vayas. Pero si tú andas solamente andas de criticón y juzgando, donde quiera que vayas vas a ir a criticar y a juzgar. Pero Dios te ha traído este mandamiento para sanar tu corazón. Los fallos de mi hermano son con el fin de motivarme a identificar los fallos que yo tengo. Cuando yo veo fallos en los demás, Dios me está diciendo: mira tus fallas, porque así como ves la viga de tu hermano, así es. Así como es que la paja del ojo de tu hermano, del mismo tamaño es tu viga. ¿Tú ves grandes los errores de tu hermano? Sí, muy grandes. Ajá. De ese tamaño son los tuyos, dice Dios. Y de esa manera nosotros podemos corregirnos a través de las fallas de nuestros hermanos. Es como el principio de aquel que tiene una mujer mala. El que tiene una mujer mala como esposa, dijimos que ya no irá al infierno, ¿verdad? Porque Dios no castiga doble. Pero si tú tienes una mujer mala, Dios te está enseñando a que no seas como ella a través de tu esposa. La razón por la cual Dios nos muestra los errores de los demás es para que no caigamos en esos errores. Mira lo que dice Gálatas capítulo 6. Por favor, nadie tome personal esto es para todos, No vaya a pensar: por mí lo está diciendo. No crea que por usted lo estoy diciendo, por favor. Lo estoy diciendo por todos ustedes. Pero no lo tome personal. Esta es la palabra de Cristo, yo tengo que enseñarla. No vaya a tomarlo de forma personal: por mí lo está diciendo el pastor. Porque hay gente hasta en eso está mal, ¿verdad? Hermano, no, esto lo estoy diciendo por cada uno de ustedes. No nada más por uno, no, por todos. No vaya a pensar que es por mí. No sea egoísta, es para todos. Por favor. Gálatas capítulo 6, ¿sí lo tienen, hermanos? Y no he acabado, vas a salir bendecido de aquí, porque Dios bendice. En la exposición de su palabra, Dios sana. Gálatas capítulo 6, ¿sí lo tienen? Versículo 1 dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? ¿Con qué? Y luego, ¿qué nos dice? Entonces, si usted se da cuenta, cuando tú sorprendes a un hermano haciendo algo malo, dice la Biblia que lo juzgues. No. Dice la Biblia que ¿qué? Que lo restaures. Pero nos da una razón. ¿Por qué? Porque tú también, no sea que tú también puedas estar en la misma situación. Entonces, el trabajo de nosotros, como él se llama Patrick, ¿verdad? Patrick, ven. Si Patrick se cae en algún pecado, como que se cae, y yo lo veo, yo puedo venir
y de una vez darle el tiro de gracia. O venir y restaurarlo. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia, es lo que hace un cristiano, es lo que Jesús nos pide. Pero dicen que la iglesia, cuando un cristiano cae, la iglesia viene y todavía lo patea, ¿verdad? Eso no es restauración, eso es un juicio. Y no eres juez para hacer esto. El juez puede condenar, el juez puede sentenciar, pero tú, ¿quién eres para ser el juez de tu hermano? Dice la Biblia, no puedes. Entonces, pero si nos dice, cuando un hermano peca o cae, vosotros que sois espirituales, restaurarle, ayúdalo. Ven, ya no fumes, ya no quiero que andes fumando. ¿Lo oíste? Échale ganas, pues. Fúmate un salmo. Entonces, ¿qué pasa? El hermano es levantado. La iglesia está para edificar, para levantar. Satanás está para destruir, para acusar. Usted es siervo de Cristo, no es siervo de Satanás. Así es que deje de andar juzgando y mírese en el espejo bien. Santiago capítulo 4, versículo 11. ¿Sí están, mis hermanos? Por favor, cheque lo que voy a leer. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Usted lea el versículo 12. Entonces, nosotros no estamos para ser jueces de nadie. Diga conmigo, yo no soy juez. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿quién sí es el juez? Y juez justo, que nos dará cada uno conforme a nuestras obras. El juez justo no necesita la ayuda de la iglesia para juzgar a uno de sus hijos en la congregación. Dios sabe qué hacer con sus hijos en la congregación. Dios no necesita nuestra ayuda para que nos juzgue. Él sabe juzgar. Él es juez justo. Muchas veces los jueces se venden, pero Dios nadie lo puede vender. Ni con una buena ofrendota lo puedes comprar a Dios. Decir, voy a comprar a Dios con una buena ofrenda para que no me juzgue. No, Dios es un juez justo y nos dará a cada uno de nosotros lo que nos merecemos. Pero tú no eres nadie para ser juez de tu hermano. Hay algo importante aquí. Debemos de preguntarnos ¿en qué manera hago las mismas cosas que hace mi hermano? Es decir, cuando yo juzgo a otro, la Biblia dice que yo estoy haciendo lo mismo que está haciendo mi hermano. Entonces debo de preguntarme, ¿cuáles de estas cosas que estoy juzgando yo también las estoy haciendo? ¿O en qué manera hago las mismas cosas que juzgo? ¿Verdad? Y una vez que vayamos identificando nuestros puntos ciegos, podemos aplicar el mandamiento de Cristo a nuestras vidas, que estamos listos para resolver problemas. El 12º mandamiento dice, no juzgues. Una vez que nosotros hemos descubierto nuestros puntos ciegos, entonces estamos listos para juzgar. Ahora, las acciones básicas, por ejemplo, las acciones básicas en un cristiano, pues lógicamente son guardar los mandamientos. Pero por ejemplo, yo puedo mover un pie, o se lo voy a explicar con la mano. Yo puedo mover, cuando caminamos movemos la mano, pero no movemos la mano intelectualmente. Es decir, yo no muevo la mano cuando camino desde mi intelecto. O sea, yo no estoy moviendo mi mano. Cuando nosotros caminamos, la mano se mueve inconscientemente, es decir, mi intelecto no le está dando orden de mover mis manos. Mi mano siempre se mueve de una forma natural, se le puede llamar de forma básica. Es decir, hay acciones básicas que no requieren ser causadas. Por ejemplo, si H mueve a P, entonces P es resultado de H. Ejemplo, si mi mano mueve esta toalla, la toalla se mueve porque mi mano la mueve, ¿verdad? Si H mueve a P, entonces P es resultado de H. Si mi mano mueve esta toalla, entonces esta toalla es resultado del movimiento de mi mano. Esta toalla no se mueve sola, se mueve a razón del movimiento que mi mano le está produciendo. Lo mismo sucede con las acciones básicas. Las acciones básicas son aquellas que yo no causo. Por ejemplo, yo les puedo hacer reír a ustedes contándoles un chiste y todos ustedes pueden reírse.
esa risa es causada del chiste, pero el chiste no causa la risa, porque la risa existe aunque alguien no se ría. Por ejemplo, usted decide reírse o no reírse. O sea, la risa usted la tiene. Si yo le cuento algo alegre, usted sonríe, pero la risa no empieza a existir a partir del cuento. La sonrisa existe porque usted la tiene instalada en su ser. El movimiento del brazo, mi mente no le está diciendo muévete. Cuando todo hombre camina, todo hombre mueve su brazo para arriba y para abajo. Es un movimiento básico. Es decir, hay cosas básicas que están, pero que no son causadas de nada. ¿Qué decimos que es una acción básica? Una acción básica es aquella que no es causada de nada. Ejemplo, el movimiento del brazo, yo no lo estoy diciendo que se mueva. A diferencia, si ahorita muevo un dedo, el dedo yo lo estoy controlando y el movimiento del dedo es resultado de lo que yo quiero que mi dedo se mueva. Pero cuando todos caminamos, nuestro brazo se mueve intelectualmente, no de mi propia voluntad, sino se mueve involuntariamente. Es un movimiento involuntario. Los movimientos involuntarios se les llaman acciones básicas. Las acciones básicas son para nosotros los cristianos los mandamientos. Cuando tú decides no juzgar, es porque quieres guardar mandamientos. Si usted decide no andar hablando mal o no andar juzgando, es porque usted decide guardar el 12º mandamiento: no juzgues, porque con la misma vara que mides serás medido, ¿verdad? Entonces, el no juzgar es algo voluntario, es decir, yo puedo juzgar o no juzgar, puedo juzgar o discernir. Ejemplo, alguien puede mover, pongan todas sus manos así, vamos a hacer un ejercicio. Y el que lo haga, les voy a regalar 1,000 pesos ahorita, el que lo haga, el que haga lo que yo les pida. Miren sus 5 dedos y quiero que muevan cualquiera de las 5 uñas sin mover ningún dedo. Muevan la uña. ¿Alguien lo puede mover? ¿Por qué nadie puede mover la uña sin mover el dedo? La razón por la cual nadie puede es porque la uña fue dada. Tú tienes uña, pero la uña, la única manera de moverse es a través de que se muevan los dedos. Tienes control de mover los dedos, pero no tienes el control de mover las uñas. A eso se le llama una acción básica. Significa que la uña fue dada, recibida, y que no tienes el control de ella. Quien tiene el control de ella fue quien te la dio. El mandamiento de no juzgar o discernir fue dado. La voluntad de ser un criticón o un crítico es tuya. Tú decides si ser un crítico o un criticón. Por mi trabajo, por la psicología y ahora por la filosofía, yo de ley soy un crítico, es decir, estoy siempre viendo hasta el movimiento de la pestaña, el movimiento del labio. Siempre nos enseñan a estar psicoanalizando a las personas, la forma de sentarse, si abre o cierra los ojos, si se pone para adelante o para atrás, si dobla las manos o no, qué está haciendo cuando está escuchando. Yo los estoy analizando a cada uno de ustedes y estoy sacando mis apuntes y ahí tengo mi lista de cada uno. Pero cuando nosotros estamos con Cristo Jesús, si H mueve a P, entonces P es resultado de H, pero P no puede ser movido por H porque P fue dada. La risa es algo dada, la uña es algo dada, los mandamientos es algo dado. Dios te está pidiendo a los que le siguen: no juzgues, hijo mío, discierne, critica, pero no te llenes de odio el corazón, porque cuando te llenas de odio en el corazón, lo que tú quieres es hacer una condena sobre la persona que está haciendo lo mismo que tú haces. Y el pueblo dijo: el juzgar a otros tiene una causa de orgullo, porque cuando juzgamos a otros estamos ignorando nuestros puntos, ¿cómo les dije que se llamaban? Nuestros puntos ciegos, ¿verdad? Cuando yo juzgo a otro, estoy ignorando mis puntos ciegos. Es como el caso de si yo le pidiera a un sordo que escuche y el sordo no oye y yo le obligo a que me oiga, pero él me dice: no oigo nada, y yo quiero que me repita lo que yo le dije, lo que yo le estoy diciendo, lo más seguro es que yo me meto un problema con ese sordo, ¿verdad? Porque el sordo jamás podrá oír
precisamente porque es sordo, ¿verdad? Su sordera le impide, sus sentidos le impide conocer sonidos. Y yo no lo puedo juzgar y meterlo a la cárcel por no oír bien, ¿verdad? Porque sería yo un juez injusto. Lo mismo es esta acción básica. Puedes hacer que algo suceda, pero también puede hacer que no suceda. La tesis de esto es que hay acciones que no son causadas por nada y hay acciones que son causadas por cosas, ¿verdad? El movimiento de mis manos cuando yo camino, yo no la causo. Es el mismo movimiento de mi caminar que hace que mis manos se muevan, pero yo no las estoy causando. El juzgar ya fue dado. No juzgues. Discierne. ¿Cómo puedes ayudar a la persona que cayó en ese pecado, que tú lo has mirado y lo has visto? ¿Cómo lo puedes ayudar a restaurarle? Bueno, nuestra parte es ayudar a las personas, la parte espiritual, a restaurarle. Y esto va para todos. Santiago capítulo 2, versículo 13. Si usted es líder de un ministerio y dirige gente, es muy probable que haya gente que pase esto. Santiago 2:13. ¿Sí están, hermanos? Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa en el día del juicio. Ustedes lean el que sigue. Bueno, así es que cuando nosotros estamos ante cualquier circunstancia, ya sabemos qué hacer. ¿Qué vas a hacer cuando tú seas tentado a juzgar? ¿Por qué es prohibido juzgar según la Biblia para todos? ¿Por qué? Les estoy preguntando a los de este lado, ¿por qué es prohibido juzgar? Porque el problema que él tiene y yo lo tengo, esa es una. Pero ¿cuál es la raíz por la cual nosotros juzgamos a los demás? La raíz es porque no hay amor directamente a Dios ni a nuestro hermano. Y entonces, como no hay un amor, entonces queremos descargar nuestra ira sobre esa persona. Pero ¿qué sí permite Dios en lugar de juzgar? ¿Qué sí permite Dios? Discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Y una vez que vemos lo que es malo, ¿qué tenemos que hacer? Ayudar a esa persona a levantarlo, a curarlo, como el médico, ¿verdad? Y de esa forma la Biblia dice: juicio con misericordia se hará con el misericordioso, pero juicio sin misericordia se hará con aquel que juzga sin misericordia. Entonces, hermanos, por favor, Centro Internacional Jesús de Nazaret, hoy es 10 de junio, ¿verdad?, del 2018, siendo las 12:36 de la tarde, está prohibido andar juzgando en esta iglesia a tu hermano. Al menos que seas del acusador de los hermanos, que es el diablo. Ahora, si usted es un siervo de Satanás y una sierva de Satanás, entonces sí, venga el dedo, échele lo que quiera. Pero quiero que sepa que si usted se dedica a eso, usted va a fracasar, porque usted no es un siervo de Satanás, usted es un siervo de Cristo. Es más, el acusador de nuestros hermanos ha sido derrotado por la sangre de Cristo. Y una de las cosas que usa Satanás fuertemente para detener su obra es señalarte tu pasado, es recordarte tu pasado. Pero cuando el diablo te recuerde tu pasado, recuérdale su futuro, porque nuestro pasado está lavado con la sangre de Cristo. Aleluya, lo voy a volver a decir, parece que no lo escucharon. Nuestro pasado está lavado con la sangre de Cristo. Dios ha perdonado todos nuestros pecados de ayer. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si alguien viene, pero tú ya hace años hiciste, sí, pero ya Jesús me perdonó y me lavó con su sangre. ¿Cuál es el problema, hombre? Y de esa forma ya no hay tormento, ya no hay dolor, hay paz para sus hijos. Termino con esto. Trajeron a la mujer. Hermana Geomara, venga. Tú, hermano, ayúdame. Agárrala del brazo y tráela como si fueras policía. Tráetela. Tiene plante policía este hombre, ¿no? Tráetela. Encontraron a la mujer y le dijeron al Señor: Señor, fue encontrada en el acto mismo del adulterio. La ley de Moisés dice que una mujer adúltera debe ser apedreada. ¿Tú qué dices? A ver si eres de Dios. ¿Tú qué dices? Jesús miró a la mujer y los miró a todos y se agachó y escribió en la tierra. La Biblia no dice qué escribió. Seguramente ha de haber escrito: no juzguéis. Y luego les dijo a todos: el que esté limpio de pecado, tire la primera piedra.
Vamos. Quien esté limpio de pecado, que aviente la primera piedra. Vamos. Y empezaron todos a soltar sus piedras. Empezaron todos a soltar sus piedras. Y se fueron porque no había ninguno que estaba limpio de pecado. Tú que juzgas y haces lo mismo, dice el Señor, suéltala. El hombre se fue, todos se fueron y quedó la mujer. Jesús se acercó a la mujer y le preguntó: ¿quién te condena? Ya no hay nadie, ¿quién te condena? Y la mujer contestó: ninguno, Señor. Jesús la tomó a la mujer y le dijo: ven, ni yo te condeno, vete y no peques más. A veces los que más fallamos somos los que más queremos poner el dedo a los demás. El Señor Jesús dijo: hipócrita, ¿por qué miras la viga por qué miras la basurita del ojo de tu hermano y no miras la viga de tu propio ojo? Hermanos, vamos a amarnos. Hermanos, vamos a amarnos, porque el amor es de Dios. Y vamos a dejar de juzgarnos los unos de los otros. No, que yo prefiero que dirija el líder Gerardo. No, que yo prefiero que dirija el líder Raúl. No, que a mí me gusta cómo da la bienvenida el hermano fulano. No, que esos que les tocó hacer ujieres hoy no sientan nada. No, hasta de anaranjado vienen porque para barrer solamente son buenos. No, que este, que lo otro, que lo otro. La Biblia dice: no juzgues. Es el mandamiento de Cristo, 12º mandamiento de Cristo. Vamos por el 13, hermanos. ¿Cuántos quieren más de la palabra de Dios? Amén. Quiero que oremos. Ahí es como están sentados. El camino de los justos es como la luz de un nuevo día. Va en aumento hasta brillar en todo su esplendor. Está usted en la senda de los justos con el pastor Jorge Gutiérrez Díaz.